Vamos a continuar con nuestras clases, considerando los profetas. Vamos a estudiar la estructura del libro de Jonás. El significado de su nombre significativo es paloma. Y obviamente el autor es también el escritor del mismo, es el profeta Jonás. La datación se puede marcar también aproximadamente en el año 760 a.C. Y el libro es básicamente histórico, profético y biográfico, porque es también una sección de la vida del propio profeta. Y está enmarcado en el tiempo del Estado de Israel. Tenemos referencias al respecto de este profeta, porque en Jonás 1:1 se nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y tenemos una referencia al respecto en 2 de Reyes 14:25, 2 de Reyes 14:25, que nos dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Áraba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Así que aquí tenemos la posibilidad de colocar en el tiempo a Jonás. Y está en el tiempo de época de gran prosperidad en el reino del norte, de Jeroboam II, a pesar de que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí se nos habla de Jonás, se menciona Jonás, y que él predicó en el tiempo de Jeroboam II. Y es interesante constatar que él profetizó en ese tiempo, pero aquí tenemos solamente una sección de esas profecías. Se nos habla únicamente del tema de Nínive, en cambio él no menciona nada acerca del reinado de Jeroboam. Y esto es interesante porque nos muestra que los profetas posiblemente dieron muchísimos más mensajes, pero fueron aquellos que seleccionó Dios los que quedaron constatados como libro. El contenido del libro tiene 4 secciones básicas que coinciden también con los 4 capítulos que tiene este libro. El libro es regular, es sistemático, es muy ordenado en sus declaraciones. Así pues, en el capítulo 1 tenemos la comisión recibida por Jonás, todo lo que él hace para impedir cumplir lo que el Señor le había mandado, todo lo que acontece como consecuencia de su desobediencia. El segundo capítulo es la oración de Jonás desde el vientre del pez y su posterior liberación. En el capítulo 3 tenemos el objetivo de su envío, que fue la predicación a Nínive, mientras que en el capítulo 4 tenemos la amonestación divina que Jonás recibe a consecuencia de su constante lamentación y murmuración. Así pues, capítulo 1 es Jonás huye de Dios, el capítulo 2 es la oración de Jonás, el capítulo 3 es Nínive se arrepiente como consecuencia de la predicación de Jonás, y el capítulo 4 es el enojo de Jonás. El profeta Jonás era galileo, de Gat-Hefer, se nos dice. En su libro no aparece ningún elemento decisivo para identificar la fecha de su misión a Nínive. Sin embargo, la cita que hemos considerado de 2 de Reyes 14:25 afirma que también Jonás profetizó durante la gran expansión del estado del norte de Israel y que esa profecía se cumplió en el tiempo de Jeroboam II, lo cual implica que él tuvo que haber profetizado a un tiempito antes de Jeroboam, que éste se convirtiera en rey.
es probable que entonces Jonás haya sido entre los primeros profetas que anunciaron la parcial mejoría del estado del norte. Este paralelismo que hacemos por la mención que tenemos en la cita de Segunda de Reyes acerca de él, permite constatar que la misión de Jonás se desarrolló durante el imperio asirio y hay pruebas históricas que demuestran que durante el reinado de Adad-Nirari III, que fue entre el 810 y el 782, Asiria dejó su religión politeísta por un corto tiempo y abrazó una religión monoteísta. Y esto está en la historia y es la posibilidad que tenemos de marcar este cambio religioso como resultado de la predicación de Jonás. Las lecciones enseñadas en la profecía de Jonás son altamente significativas. La primera conclusión es que el arrepentimiento y la gracia que Dios concede lleva a la salvación. Y que la salvación no estaba limitada a los judíos, sino que también debía ser revelada a los paganos. Algo chocante para Jonás y chocante también para los primeros discípulos, porque en Hechos 11, 18 sabemos que ellos constatan ya definitivamente que la salvación es dada también para arrepentimiento a los gentiles. Pedro tuvo que pasar por una experiencia semejante en Hechos capítulo 10, y finalmente Jonás, aunque a regañadientes, tuvo que reconocer que Dios estaba listo para dar perdón, para dar una segunda oportunidad a naciones paganas si se volvían a él. Y esta experiencia fue difícil para Jonás, y él aceptó, pero no con gran agrado. Y nos damos cuenta que el Señor Jesús hizo referencia a estos hombres que se arrepintieron en Nínive. Considerémoslo por un momento en Mateo 12, 41, porque dice así. Leamos el 39 hasta el 41 de Mateo 12. Él respondió, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás hay en este lugar. Así pues, aquí hay una referencia directa al mensaje de Jonás y el paralelismo de los 3 días y las 3 noches, como también ejemplo de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que la referencia a este libro en el Nuevo Testimonio confirma la veracidad de su contenido y la existencia de este Jonás como profeta auténtico también por la cita de Segunda de Reyes. Es muy importante, si lo recuerdan, que el libro de Jonás es el mensaje a una nación que había sido enemiga y que había causado grandes daños al pueblo de Dios, que era Asiria. Y este mensaje que se encuentra en el libro de Jonás es el mensaje que Dios manda a su pueblo para que comprenda que aún los que ellos más odiaban, a los que ellos más rechazaban, si se les presentaba la verdad, ellos podían arrepentirse y ellos podían venir a Dios. Así que es elocuente el contenido del libro de Jonás, y en la persona del profeta se simboliza la reacción del pueblo para impedir que otros pudieran ser salvos, para no darles la posibilidad de cambio. Así que se contrasta el amor, la gracia impartida de Dios a todo ser humano, con la restricción, la limitación y el distanciamiento que Jonás como judío quería ante los otros,
que él consideraba no eran dignos de salvación. Así que este mensaje en el Antiguo Testamento nos muestra a un Dios de compasión, de amor, que llama al arrepentimiento no solo a su pueblo Israel, no solo a su pueblo Judá, sino a toda nación para que venga Él. El siguiente libro que queremos considerar es Nahum. El libro de Nahum es muy significativo porque es otro libro que está dedicado a otra nación, vamos, es la misma, es Nínive también, pero a esa nación asiria que también fue, como hemos dicho en el caso de Jonás, los constantes enemigos de Israel en un periodo específico. Así que tenemos algo muy interesante. Jonás y Nahum son dos grandes momentos de la ciudad de Nínive. Nahum significa consolador, es un hermoso nombre. La datación es aproximadamente del 640 a.C. y es un libro histórico profético y está dirigido al estado de Asiria. Presenta 4 temas básicos: la justicia de Dios, el amor de Dios, el juicio sobre Nínive y finalmente la destrucción de Nínive. Así que el contenido de los capítulos nos permite observar la forma en que Dios enfrenta a esta ciudad impía que una vez se había arrepentido. Nahum, como profeta, vivió y trabajó en el reino del sur, y aunque su principal profecía está dirigida contra Asiria y contra Nínive en particular, no disponemos de datos cronológicos por su propio libro como tal. No es en el caso de Nahum como otros profetas que inmediatamente al principio especifican: bajo los reinados de tal y tal rey sucedió esto y esto y esto. No es el caso de Nahum. Así que la única oportunidad que tenemos de poder encontrar un contexto al libro de Nahum es buscar información dentro del propio libro de Nahum, y así lo hacemos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente: ¿eras tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Aquí se nos habla de la caída de la ciudad de Tebas como un acontecimiento pasado. Esta ciudad había sido la capital del Alto Egipto y generalmente se la conocía por su nombre en griego, que es Tebas, que fue destruida por el rey Asurbanipal en el 663 a.C. Y esto nos proporciona así una fecha límite para la antigüedad de la profecía de Nahum. Así que obviamente no fue antes del 663, sino después, ya que la menciona. Y otro aspecto que nos ayuda a enmarcar la datación del libro es que el profeta describe Nínive, la destrucción de Nínive, como un acontecimiento futuro. Sabemos que la ciudad de Nínive, como capital de Asiria, fue tomada y fue destruida por las fuerzas aliadas de los medos y los babilonios en el año 612. Así que esta fecha nos permite constatar que en algún momento intermedio entre el 663 y antes del 612, el mensaje de Nahum fue dado. El hecho de que el profeta sea muy detallado en la descripción de la caída de Tebas significa que hacía poco que había acontecido, y sabemos que ya en ese momento el periodo de Asiria, el poderío de Asiria estaba decreciendo, aunque no estaba cerca de su fin. Así que se ha intentado localizarlo entre la destrucción de Tebas y la caída de Nínive, así que una fecha conjetural sería aproximadamente en el 640. Jonás y Nahum se complementan. Y son libros que deberíamos estudiar juntos. ¿Por qué? Porque si Jonás tiene la profecía que anuncia que si el pueblo se arrepiente en esos 40 días, pueden ser perdonados y la ciudad puede estar de nuevo restaurada, se cumplió
y el pueblo reaccionó y se arrepintió delante de Dios y la vida de la ciudad fue perdonada. Sin embargo, Nínive volvió a recaer en la iniquidad y ahora la misión de Nahum es ya confirmar la sentencia divina de su destrucción. Así que se nos dan varias razones para su destrucción: el orgullo, la crueldad y la idolatría. Son tres de los elementos que se enmarcan en el libro de Nahum como razón para su destrucción. Hacía mucho que los reyes de Asiria habían desafiado el poder de Dios. Tenemos varias citas, tanto en 2 Reyes 18 como 19, y se adjudicaban sus propias victorias y se vanagloriaban de la destrucción del pueblo de Dios. Y en ese sentido, el libro de Nahum nos ayuda a comprender cómo haberse arrepentido una vez y haber cambiado una vez no es garantía de permanecer en el bien. Porque la ciudad de Nínive se había arrepentido, Dios los había perdonado cuando Jonás fue enviado y dio el mensaje. Ahora, ¿qué ocurrió en el tiempo de Nahum? Era necesario la destrucción de esta. Sabemos que el imperio asirio caería y su capital, Nínive, también lo haría, porque volvieron a sus antiguos caminos y retomaron su iniquidad. Así que este es un mensaje central en el libro en los libros del Antiguo Testamento, porque constata que Dios no actúa con unas naciones o con unos grupos humanos de un modo y con otros de otro. Lo mismo había sido para Israel, lo mismo había sido para Judá y lo mismo había sido para Siria. La relación con Dios, la fidelidad a Dios, es lo que garantiza nuestra existencia y nuestra seguridad. Pasemos a continuación al libro de Joel. El libro de Joel de algún modo se desenmarca de la línea general que estábamos considerando en los profetas. Y el nombre que sus padres le dieron demuestra que él vivió en un tiempo en que se cuestionaba a Dios como tal. Por eso su nombre es Yahvé o Jehová es Dios. El escritor es Joel, el mismo profeta. La datación es aproximadamente del año 620, es un libro enteramente histórico profético y dedicado exclusivamente al estado de Judá. Menciona un evento fundamental que fue, y así se inicia, con la devastación de la tierra por la langosta. Hay entonces un llamado al arrepentimiento, se anuncia el día del Señor y se cierra con el reino eterno. Así que básicamente dos secciones fundamentales: la plaga y el llamado, y las promesas de restauración. El libro de Joel contiene muchos elementos que lo relacionan con el libro de Apocalipsis y con eventos futuros y fundamentales para el pueblo de Dios. La información que nos da el libro de Joel nos permite de algún modo intentar enmarcarlo. Parece, por el contenido, que coincide con los primeros años de Josías. Si lo recuerdan, fue una época de gran maldad en el pueblo, cuando el imperio asirio estaba en su proceso de decadencia, cuando Babilonia aún era débil, pero estaba en proceso de formación. Y por esa es la razón de que Joel no menciona a ninguno de estos dos, ya que Josías ascendió al trono, sabemos, siendo un niño todavía, y reinó como corregente únicamente. Ahora, por el hecho de que los habitantes de Tiro y Sidón no aparecen como enemigos de Judá hasta las últimas décadas de la historia de Josías, nos permite vislumbrar que el profeta pudo actuar cerca del fin de este reinado de Judá. También se menciona a los griegos en el capítulo 3:6, y esto nos lleva a considerar el enmarcamiento aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo. Como habíamos dicho, esas dos secciones del libro
enmarcan claramente, por una parte, la desgracia y por otra parte, la acción de Dios. El espíritu de profecía, en el manuscrito 49 de 1908, comenta acerca de la profecía de Joel, que está mencionada a su vez en Hechos 2, 17 al 18, y dice: si esta profecía de Joel hay un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, estamos hablando de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe para que el Señor pudiera obrar poderosamente con su pueblo. Queremos pues ahora, en este momento, considerar la cita de Joel en el Nuevo Testamento, confirmando así su aceptación como libro. Hechos, capítulo 2, 17 al 18. Dice así, este es el primer discurso de Pedro. Mas esto os lo digo por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta maravillosa profecía en el libro de Joel es espectacular por su contenido y la tenemos precisamente en Joel 2, 28 al 32, tenemos exactamente esta misma declaración, pero en relación no solo a la lluvia tardía y la lluvia temprana, es fundamental el mensaje de Joel, sino que además hace mención directa a señales de los tiempos. El versículo 31 de Joel 2 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que estas mismas citas las encontramos en Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que vemos cómo el mismo Jesús parafrasea esta cita de Joel, que después la encontramos también en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 13. Apocalipsis 6, versículo 12 y 13, nos dice lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Así que aquí nos damos cuenta de algo muy importante. El libro de Joel es diferente en su estilo al de los demás, aunque sí mantiene una dinámica de esa estructura de presentar el problema, la reacción de Dios y la restauración final, que es una estructura genérica para este grupo de libros que son los profetas. Pero es el que, juntamente con Daniel, tiene referencias directas, obviamente también Isaías y Jeremías con Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento. Así que la recomendación de este libro, como obviamente todos los demás, es especialmente importante. Queremos proceder a continuación a considerar el libro de Ageo.
El nombre de Ageo demuestra que sus padres se sentían gozosos, estaban alegres, pues su nombre significa festivo o digno de celebrar. Ageo lleva el nombre de su propio libro como profeta. Es un libro también muy breve, solamente tiene 2 capítulos. Pero Ageo es un libro muy detallista, es parecido al estilo que tiene Ezequiel, que siempre ante cada visión se especifica el día, el mes, el año y el reinado, cuándo se recibió esa visión. O sea que enmarca claramente su libro. Ageo es muy sistemático, es muy conciso, y ahora estamos moviéndonos en otro momento histórico. Aquí estamos hablando de la diáspora, estamos hablando del regreso. O sea, hemos considerado 2 grandes grupos de profetas. Hemos considerado los profetas antes de la deportación a Asiria y antes de la deportación a Babilonia. Después hemos considerado los profetas durante y después de la desaparición del estado del norte, los mensajes al estado del sur, esos mismos profetas que predicaron la desolación del estado del sur y el regreso de ellos. Ahora vamos a considerar todos esos profetas que predicaron y el Señor les encomendó mensajes después de los 70 años cuando ellos regresan. Y con Ageo inauguramos este grupo de profetas. Todos los profetas de la diáspora. Obviamente también parte de Daniel está incluido en por eso Daniel es justo el nexo entre los profetas antes de la diáspora, durante el periodo del cautiverio y después del cautiverio. Daniel es justo ese elemento vinculante, el libro de Daniel. Así que ahora vamos a considerar todos los profetas que actuaron después de que se cumplió la profecía de que los fieles regresarían de las tierras de Asiria y de las tierras de Babilonia, y volvería a reconstruirse el templo. Ahora estamos en ese tercer grupo de profetas. E insisto, Daniel es justo el vínculo entre antes, durante y el después. Así que Ageo podemos datarlo muy bien, porque él es muy preciso en las fechas. Así que aproximadamente en los años 520 y 510 antes de Cristo podemos enmarcarlo. Si nos fijamos, él empieza el libro diciendo, Ageo 1:1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra a Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así que aquí tenemos el primer mensaje. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová de nuevo al profeta Ageo. Y en esa estructura siguen las distintas visiones. Así que es muy ordenado el libro. La estructura tiene 4 secciones básicas. El primer capítulo es una apelación al pueblo a que clarifique sus prioridades, comprenda el por qué ellos han regresado y cómo estaban dejando de lado la razón por la cual Dios los trajo de regreso, que era la reconstrucción del templo y el levantamiento de los muros. La segunda sección es de ánimo, de esperanza, y tiene también así esa sección de promesa mesiánica, para después proceder a la elevación de Dios, presentando su santidad, y después prometiendo la dirección divina si se ejecutan las órdenes de Dios. Así que, por una parte, la indiferencia de Judá después del regreso. La segunda sección se centra en la reconstrucción del templo. Después se presenta la actitud formalista que tenía el pueblo, para después terminar con apelaciones al cambio y promesas de parte de Dios. Esa es la estructura general del libro de Ageo. Y como es tan específico en la datación, eso nos permite también poder ser más concretos en comprender la situación en que Ageo tuvo que dar los mensajes.
Con Darío I se volvió a reanudar la construcción que había sido abandonada. Esto lo tenemos claro en Esdras, capítulo 4, versículo 24. Vamos a considerar ahora que los libros Esdras, Nehemías, Esther están en relación directa con estos profetas, esta tercera sección del tiempo que el Señor envió a su pueblo, los mensajes. Esdras 4:24 nos dice lo siguiente: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así que cuando volvemos a Ageo nos damos cuenta de lo siguiente, que es altamente significativo. Fíjense que la primera visión dice que lo recibió el segundo año del rey Darío en el mes sexto. Y Esdras 4 nos dice que cesó la obra hasta que se reanudó de nuevo en el año segundo del reino de Darío. Así que se reanudó de nuevo porque el Señor mandó a sus mensajeros. Y se debió al valiente ministerio de Ageo, cuyo mensaje pues no era muy gratificante porque tenía que amonestar al pueblo, recordarle que habían perdido el objetivo de la visión, de por cuál estaban ahí. El libro de Ageo estructura esas 4 visiones que recibió en forma de discursos, y la secuencia del libro, por el periodo que incluye, no duró más de 3 meses y medio, desde la primera visión, que empezó en agosto del 520, hasta la última, que fue en diciembre del 520. De todas las fechas de los profetas, Ageo es el más preciso, porque cada mensaje lo acompaña con la fecha. El día, el mes, el año y el monarca. Y esto nos permite constatar que básicamente todo el libro, todo el mensaje que está incluido, duró más o menos 3 meses y medio. Ageo es el primero de la lista de los profetas post-exilíticos, es decir, los que recibieron mensajes de Dios después de que regresaron del exilio. No se sabe mucho acerca de él como individuo, exceptuando lo que se dice de él en Esdras, y vamos a leerlo. Esdras capítulo 5, versículo 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Y la otra mención la tenemos en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 14, que nos dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Así pues nos damos cuenta que el Señor envió 2 profetas, no solo uno, Ageo y Zacarías, y ambos fueron contemporáneos. Así pues, los 4 mensajes que incluye el libro de Ageo tenían el propósito de reanimar el espíritu del pueblo e inspirarles para que de nuevo sintieran la necesidad de reconstruir el templo y de hacer visible la presencia de Dios ante el mundo. Y por eso Ageo alentó a los repatriados para que se esforzaran en todo lo posible para la reedificación del templo. En el mismo libro de Ageo tenemos varias profecías mesiánicas que desearía que consideráramos brevemente. Vayamos pues de nuevo al libro de Ageo. Y vamos a leer hay varias, pero vamos a leer una que es especialmente significativa, en Ageo capítulo 2. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará la gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos la profecía de la venida de Jesús y le llama el deseado de todas las naciones. Y esto es muy importante, porque no lo presenta simplemente como el Mesías, como el que venía a salvar a los judíos, sino como
el deseado de todas las naciones, que es una dinámica que estamos constatando sistemáticamente a lo largo de estos últimos profetas que estamos leyendo. Y vamos a ver la mención de esta declaración, donde dice, y llenaré de gloria esta casa. Veamos después a qué se refiere estrictamente. Nos dice más al respecto. Cuando vamos, es otra profecía también. Un momento. Veamos. Y esa está relacionada directamente con Apocalipsis también. El 23 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Así que tenemos la mención de la venida de Jesús al templo. Sabemos que fueron 2 grandes visitas al templo, especialmente la última cuando Él se despidió del templo, el Señor Jesús, y estaba prevista aquí en el libro de Ageo. Así que Ageo no solamente está contextualizado en el momento específico de la restauración, de la adoración a Dios, sino que proyecta hasta la primera, la segunda y la tercera venida del Señor Jesús. Así que es un libro maravilloso, breve, conciso y lleno de contenido. Habíamos hablado que Zacarías, por las citas que hemos leído en Esdras, era y fue contemporáneo de Ageo. Y es muy hermoso el nombre de Zacarías, es recordado por Jehová. Qué hermoso. ¿No deseamos todos que el Señor nos recuerde siempre? Tenemos esa promesa, aunque no nos llamemos Zacarías. Ahora, Zacarías estuvo, obviamente hemos dicho, contemporáneo de Ageo, sin embargo, sus mensajes cubren un periodo de tiempo mucho más extenso. Sabíamos que el de Ageo es aproximadamente 3 meses y medio, lo que tenemos escrito como libro. Su periodo es algo más extenso, del 520 al 510 aproximadamente. Es un libro histórico profético, básicamente, y en ese sentido también se enmarca en el periodo del Imperio Medo-Persa, igual que el de Ageo, y se refiere a los exiliados, a aquellos que regresaron. Tiene 14 capítulos, en comparación con Ageo es muchísimo más extenso, y tiene 5 temas básicos el libro. La primera sección son 7 visiones que el profeta presenta, la segunda sección es netamente profética, acerca del juicio, la tercera lo expone, la tercera sección del libro, a los dirigentes religiosos del pueblo. La cuarta sección es básicamente también profética en relación a la salvación, la proyección hacia el futuro, y termina también con el día del Señor y el juicio. Así que si lo enmarcáramos ahora, estos 5 temas básicos, podíamos resumir el libro en 3 secciones fundamentales. La primera, del capítulo 1 al capítulo 6, que son las promesas de restauración. Ya el pueblo estaba ahí, obviamente, sabía que el Señor cumplía su palabra. Sin embargo, Zacarías va más allá y les hace comprender que no era solamente que ellos llegaran a Judá, que volviera a restablecerse el culto a Jehová y que se levantara de nuevo la ciudad de Jerusalén, sino que ellos tenían que convertirse en el centro del mundo, en la extensión del mensaje a todas las naciones. La segunda sección del libro, del capítulo 7 al 8, es una apelación a ser fiel a Dios, a cumplir el propósito por el cual Dios los regresó de la cautividad. Y el tercero habla de la liberación, y ya no es tanto de una liberación literal, considerada por la esclavitud o la deportación que había sufrido Judá bajo el imperio babilónico, ahora que había regresado bajo el imperio medo-persa, sino que va más allá, y es la liberación del mal. Así que, al considerar el libro de Zacarías, debemos considerar siempre Esdras, Nehemías, el libro de Esther, y además el contexto de Ageo. Ya hemos constatado que
Zacarías fue contemporáneo de Ageo. Él también es bastante preciso en su cronología, aunque no tan exacto como Ageo. Pero en Zacarías 1:1 se nos dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Así que fíjense que es algo muy interesante, porque en el mes sexto se recibe el mensaje de Ageo, y en el mes 8º, 2 meses después, el Señor entonces le da el primer mensaje a Zacarías. O sea que fueron combinándose, porque en Ageo 2:10 nos dice que Ageo recibe otra visión en el 9º mes. Así que primero había recibido Ageo un mensaje, después lo recibió Zacarías y después de nuevo recibe Ageo otro mensaje. Así que el Señor usó a personas diferentes en el mismo tiempo, con el mismo propósito, con el fin de levantar los ánimos. Consideramos por las citas que tenemos que Zacarías y las profecías que él presenta, él podía haber sido o había podido pertenecer a una familia sacerdotal, y es precisamente por la cita que él da acerca de sí mismo, porque se llama profeta Zacarías, hijo de Beraquías, hijo de Ido. Y cuando vamos a Nehemías 12 y 16, encontramos algo muy interesante. Vayamos a Esdras 12. Nehemías 12, Nehemías 12, versículos 12 y 16, dice lo siguiente: y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de la familia fueron Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías. Y el 16 dice, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesusalam. Y aquí se dice que Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Entonces, si correlacionamos esas dos informaciones de la genealogía, él podía haber pertenecido a la familia sacerdotal. Nos damos cuenta que hubo como una especie de pausa en los mensajes, porque de Zacarías 1 a Zacarías 6, ahí tenemos una gran sección de mensajes, y sabemos que, por ejemplo, el primer mensaje que fue en el 8º mes, el versículo 7 del capítulo 1 nos dice que la próxima visión fue el día 24 del mes 11, y ahí va adelante. Sin embargo, cuando nos vamos al capítulo 7, ya dice, aconteció en el 4º año del rey Darío. Así que desde el año segundo hasta el año 4º hubo una especie de pausa. Así que ahí tenemos un espacio de casi 2 años que hay un cese en su actividad, al cabo de los cuales de nuevo Zacarías recibe otro mensaje divino en el 518, el primero lo había recibido en el año 520, este lo recibe en el año 518, y es el mensaje que está registrado en los capítulos 7 y 8. Y ahora los mensajes que están en los capítulos 9 hasta el 14 no llevan fecha, lo cual no permite que podamos fijar la duración total del ministerio de Zacarías. Ahora, sí sabemos que empezó en el 520, siguió hasta el 518 y no sabemos exactamente hasta cuándo terminó el ministerio de Zacarías. De lo que sí nos damos cuenta es que fue más extenso que el de Ageo y que ambos, Zacarías y Ageo, fueron llamados para restablecer al pueblo en su llamado. Profetas y Reyes nos dice, en la página 425, que las profecías de Zacarías llegaron en tiempo de gran incertidumbre y ansiedad, cuando les parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para edificar estaba por serles retirado. Esa fue la época del falso Esmerdis, donde se dio la orden de dejar de construir el templo a causa de la presión de los samaritanos y de los falsos informes que llegaban. Pero como resultado de estos mensajes inspiradores y del liderazgo de Ageo y Zacarías, la construcción del templo pronto fue terminada. El libro de Ageo y Ageo y Zacarías, deberíamos estudiarlo
en el contexto de Esdras y Nehemías. Sería de una gran bendición para comprender mucho más estos libros. Y aunque están separados en el orden en que el canon ha establecido los libros, son contemporáneos, ya que el propio Esdras menciona directamente a estos profetas como la razón del levantamiento de nuevo de su espíritu para poder levantarse a reconstruir. Estos mensajes espirituales y proféticos de estos profetas, Ageo y Zacarías, demuestran cómo levantarse de nuevo, cómo el pueblo de Dios tiene que levantarse de nuevo, aunque no parezca que va a haber progreso, aunque sean los más desechados del mundo, como este grupo de judíos que llegaron, aunque quedaron la mayoría en los territorios anteriores de Babilonia y de Asiria, ellos llegaron y cumplieron el propósito, aunque parecía una tarea imposible de realizar, de eliminar todos los escombros, de poder construir el muro, sabiendo cómo los samaritanos les decían, si una zorra caminara sobre este muro se caería. Así que a pesar de la burla, de la imposibilidad aparente, del menosprecio de otros, el pueblo de Dios triunfa. Triunfa en las dificultades más grandes, cuando tiene presente el propósito por el cual es pueblo de Dios, levantar a Dios y elevarlo ante el mundo. Y ese es el mensaje de Ageo, y es el mensaje de Zacarías, ese es el mensaje para nosotros hoy, porque como pueblo se nos ha dado la comisión de levantar los muros, de sacar los escombros y de reedificar el pueblo de Dios y la adoración del verdadero de Dios ante el mundo. Así que el Señor nos ayuda a estudiar con mucho detalle estos dos profetas. Queremos pasar ahora a Malaquías, cuyo nombre significa mensajero de Jehová. También el propio profeta da el nombre al libro y es el último profeta del Antiguo Testamento. Lo podemos enmarcar aproximadamente en los años 425 a.C. Es un libro netamente histórico y profético con 4 capítulos. Y es triste el libro. Es triste el libro, aunque incluye esperanza. La primera sección presenta el amor divino y el cuidado de Dios para su pueblo. Y después hace una lista de las distintas apostasías. El pueblo había regresado. Se suponía que se había curado después de esos 70 años de cautiverio y que ahora iban a ser fieles a Dios. Pero ahora, ¿qué pasó? Hubo una apostasía en todos los niveles, a nivel sacerdotal, a nivel de pueblo, a nivel de dirigentes, y el Señor apela a un cambio. Es un libro magnífico, porque apela a la conciencia. Es un libro casi como un diálogo de Dios con su pueblo, donde Dios da un mensaje y el pueblo dice, ¿por qué nos das este mensaje? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Y Dios contesta. Así que es la condición de un pueblo que cree que está en lo correcto, haciendo lo incorrecto. Y cómo Dios reacciona ante esta situación, intentando despertar y levantar un remanente fiel. Aquí tenemos grandes profecías mesiánicas, porque de hecho es la introducción ya a ese nuevo pacto, a ese nuevo testamento. Y queremos leer varias secciones de este libro, especialmente como introducción al Nuevo Testamento. Y vamos a leer así. El capítulo 3 dice, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Así que aquí tenemos a Juan el Bautista y tenemos a Jesús. Y leamos estas citas para establecer cómo los discípulos lo entendieron, cómo Malaquías es el vínculo con el Nuevo Testamento. Leamos Mateo 11:10. Mateo 11:10. Dice así,
porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así que este mensaje era el que traía Juan, y Jesús le dio este mensaje a los mensajeros de Juan el Bautista, y mencionó precisamente esta cita de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que lo tenemos en los distintos evangelios. El versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y en el versículo 1 tenemos la primera venida. En el segundo tenemos la segunda venida. Lo vamos a comprobar en Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17, que hay un parafraseado de esta cita. Apocalipsis 6:17 nos dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es cita de Malaquías 3:2 y de Joel 2:11. Estos solamente son algunos ejemplos de la proyección del libro de Malaquías. Y las últimas citas son especialmente significativas. Capítulo 4, los 3 últimos versículos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Fíjense cómo se cierra el canon del Antiguo Testamento. Entonces, acordaos de Moisés, de la ley que le di y de las ordenanzas, o sea, todos los 5 primeros libros, la Torá. Acordaos de eso, o sea, el principio. He aquí yo os envío el profeta Elías, básicamente en la mitad, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero fíjense qué interesante, porque la mención de estos dos personajes, de Moisés y de Elías, es altamente significativo. Y vamos a leer en Mateo capítulo 11, Mateo 11, ya lo hemos mencionado, la de Juan el Bautista como Elías. Aquí el Señor le dice que Él es ese Elías que había de venir. Lo tenemos en el capítulo 11, el versículo 14, y ahora vamos a ir a Mateo 17, y nos vamos a la transfiguración, y leemos el 4, el 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estos dos últimos personajes que aparecen terminando el canon del Antiguo Testamento, que eran claramente conocidos para los judíos, son los dos personajes que vinieron para animar a Jesús y para confirmarlo en su ministerio. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estudiar el libro de Malaquías. Yo les recomiendo que hagan una selección de las preguntas y analicen el libro, es altamente significativo. Así pues, Malaquías es el último en la secuencia de los profetas, y su libro también es el último libro profético escrito en la era precristiana. Los mensajes muestran que fue escrito después del reinado de Judá, cuando el país era regido por un gobernador, porque eso nos lo dice el capítulo 1:8, lo cual nos confirma que fue escrito durante el reinado, durante el periodo persa. Ellos ya no tenían reyes, solo tenían un gobernador. Evidentemente el templo había sido reconstruido, tenemos menciones reiteradas en el libro, se ofrecían además sacrificios regularmente, y el profeta hace mención de ello, y especialmente Malaquías reprocha los abusos que el mismo Nehemías encontró cuando él regresó a Jerusalén. Así que tenemos una relación directa entre Malaquías y Nehemías.
en el sentido que gran parte de los abusos o corrupciones que están en el libro de Malaquías están mencionados en el libro de Nehemías cuando él regresa por segunda vez. Pero no puede situarse exactamente este segundo periodo del gobierno de Nehemías, y esto dificulta un poquito la ubicación del libro de Malaquías en fechas exactas, pero sí más o menos podemos llegar a una conclusión aproximada, tal como ya le habíamos dicho, del 425. El propio profeta no da ninguna referencia biográfica acerca de sí mismo, ni tampoco data su ministerio. Pero está fuera de dudas que él fue el último de los profetas que el Señor envió. Y en ese sentido es muy significativo su contenido. Y al respecto, queríamos citar diversas declaraciones del espíritu de profecía, ya que las profecías de Malaquías, que son dadas más o menos un siglo después de que el pueblo había regresado, había una gran decadencia espiritual y era progresiva, iba en aumento. Se estaban empezando a volver formalistas y a convertir en una rutina su servicio, que es lo que después Jesús encontró en el servicio del templo. Profetas y Reyes 520 dice: este incumplimiento del propósito divino era muy evidente en los días de Malaquías. Habían perdido el sentido de los sacrificios, habían perdido el propósito por el cual ellos habían llegado, y esa es la razón por la cual Dios comisionó al profeta Malaquías para que diera un severo mensaje de amonestación, que recordara a los judíos que lo que habían sido antes como nación podían serlo únicamente si volvían a Dios y reconocían los requisitos del pacto. Queremos hacer una especie de síntesis aquí acerca de los reyes y los profetas, y esto nos va a ayudar mucho a tener una mejor comprensión. Miremos por un momento el esquema. Se fija, tenemos los reinos de Judá, tenemos los reyes de Israel, eventos significativos que nos han ayudado en la cronología, y los profetas. Así que vayamos a Judá, por ejemplo. El profeta Amós, él actuó durante Jeroboam II y también durante Amasías y durante Azarías, fundamentalmente, o Uzías. Pero antes tenemos a Jonás, que ocurrió durante el primer periodo del reinado de Joás. Si seguimos, tenemos a Miqueas y Oseas, que fueron paralelos en ese sentido. Oseas básicamente, ya dijimos, para el norte, y Miqueas para el sur. Después tenemos a Isaías, en el tiempo de Ezequías y de otros anteriores también. Después tenemos a Nahum, Habacuc y Sofonías, en el tiempo de Amón. Y ya en Josías y Sedequías tenemos a Jeremías, Abdías y Ezequiel. Y durante Sedequías ya tenemos a Daniel, a Ageo, a Zacarías, a Malaquías y obviamente antes también Jeremías. Así que les recomiendo que lo consideren detalladamente porque es de gran ayuda para enmarcar en el espacio y en el tiempo esta estructura de los libros proféticos con la historia del pueblo de Dios. Como lecturas recomendadas tenemos los capítulos 45 hasta el 60 de Profetas y Reyes. La tarea para esta temática que hemos tratado es establecer la relación entre los profetas posteriores al exilio en cuanto a los acontecimientos narrados y las fechas del ministerio y los mensajes expuestos. Así pues deben establecer una gráfica donde en una primera columna colocan los profetas después del exilio, en una segunda columna los acontecimientos fundamentales que mencionan, en una tercera columna las fechas de su ministerio y en una cuarta columna, a modo de resumen,
el nivel conceptual o los temas principales que coincidían en este mensaje. Así que les recomiendo que sistemáticamente practiquen no solamente la lectura, sino también el cumplimiento de las tareas que se les asignan. Ruego al Señor les bendiga y volveremos a la 1:45 con nuestra próxima clase. El Señor les bendiga. Jesús en tu sangre.